Bueno, regresamos a este nuevo bloque de la historia en disputa. Arrancamos así en caliente nomás porque lo tenemos en vivo, en directo, No te puedo creer. no en cuerpo, pero sí en alma, al señor Raúl Barba Mamani. Hola Raúl, ¿nos escuchás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ustedes? Perfecto, Raúl. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad para la audiencia y bueno, por supuesto para ustedes, para Alejandro y para Sebastián y bueno, y para la parte técnica, no sé quién está. Bueno, agradecerle que nos están dando el espacio como siempre y bueno, vamos a ver qué sale de esta intervención. Bien, bueno, para que la audiencia lo tenga en cuenta, Raúl nos va a ilustrar sobre un tema que tocamos todos los años. Este ya es el tercer año que tocamos el tema, ¿sí? Así que cada vez va a salir mejor. Seguro. Bueno, vamos a hablar sobre el argentinazo, ¿sí? Del año 2001. Hay sectores que lo conocen como argentinazo, hay sectores que no lo conocen como argentinazo, para que la audiencia lo conozca. Son las jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001. No solamente la jornada, ¿no? Porque podríamos englobar el término argentinazo en todo ese proceso, pero bueno, ahí Raúl nos va a comentar profundamente de qué se trata. Bien, Sebastián, como decías vos, es la tercera vez que hablamos, pero cada vez vamos investigando Raúl, más y no vamos se te está escuchando encontrando bien, a ver si... otras cuestiones. Fíjate si tenés ¿Ahí me habilitado el escuchan? micrófono o acércalo un poquitito más. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mejor, sí, sí. Bueno, no, lo que decía, más allá de que es la tercera vez que estamos tocando el tema, la idea es de siempre renovar y incorporar nuevos aportes y frente a esto, para empezar, digamos, creo que nunca hicimos mención en las otras intervenciones sobre un organismo que se creó después del 2001, que es la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que surgió en todas estas jornadas, que se venía trabajando de una década atrás, pero que terminó, digamos, siendo uno de los motores después para lo que sucedió después del 2001. Pero antes hay que ilustrar y hay que comentar porque hubo una previa a la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Fundamentalmente hay que desmantelar la parte económica, que muchas veces es la que no solamente se focaliza en la cuestión política, el hecho concreto que es la caída del presidente de la Rúa en el 2001. Pero antes hay que enfocarse 10 años atrás, vamos a poner una fecha, qué es lo que pasaba en la década del 90 en Argentina. Eh, en realidad, la década del 90 empieza tomando el año 89, con la caída de Alfonsín, otro gobierno radical, y inicia la década del 90 con la presidencia de Carlos Saúl Menem, que viene con un programa claro, programa político y económico claro, que a nivel mundial también se lo estaba implementando. Algunos lo conocen como el consenso de Washington, que son medidas económicas que pide el imperialismo, como se conoce en este caso Estados Unidos, también teniendo en cuenta que cae la Unión Soviética en el año 89, que era otro del bloque socialista, que realmente era importante, si uno hoy lo ve desde el presente, era importante porque era un espejo para muchos sectores populares, ver que un país como la Unión Soviética le podía hacer frente a Estados Unidos, y bueno, todo eso surgió con la caída del muro de Berlín, la hegemonía política y económica de Estados Unidos y la imposición de un modelo económico para toda la década 90, no solamente para Argentina, sino para todo el mundo y particularmente Latinoamérica. Y en ese contexto Argentina entra en un proceso donde salía de una caída de un gobierno como de Alfonsín en el 89 y gana las elecciones el peronismo con Carlos Saúl Menem, y que llega primero con una promesa política, que era la famosa revolución productiva y del trabajo, que después termina siendo otra cosa, que fundamentalmente vamos a focalizarnos en las privatizaciones, que eso lleva a una consecuencia social y económica y por ende política al final, que es se crea una gran masa de desocupados en Argentina, y es lamentablemente
para la clase trabajadora, eso también quiero dejar en claro, que por lo menos para los autores que tomé, que después lo voy a mencionar, los desocupados pertenecen a la clase trabajadora, porque el concepto básico de un trabajador es ser desposeído de todos los medios de producción, o sea, no tener nada. No es lo mismo con un campesino o un sector de clase media. Un trabajador directamente no tiene nada, lo único que tiene es su fuerza de trabajo y que tiene que alquilarse a algún patrón, y bueno, y algunas veces tiene suerte y consigue trabajo, y el que no consigue trabajo, bueno, eso sabemos que es un desocupado, pero pertenece a la clase social, que es la clase trabajadora. Bien. Bueno, en la década del 90, como les decía, hubo una gran desocupación, y eso fue germinando un nuevo movimiento, una fracción del movimiento obrero que se conoció como después el movimiento piquetero. Un primer cimbronazo en el interior de la Argentina profunda fue en el 93 en Santiago del Estero, donde hubo una revuelta fuerte, no solamente de desocupados, sino de estatales también de esta provincia, y empezó, digamos, un proceso lento, pero profundo. A su vez, para el año 94, también en el caso de Neuquén, ciudades como Cutralcó y Plaza Winkle, que alguna vez habían sido centros petroleros muy importantes, pero por la cuestión de las privatizaciones habían quedado muchos trabajadores sin trabajo y por ende sin nada, pero la reacción del movimiento desocupado argentino fue diferente. Al tener una trayectoria de organización del movimiento obrero, empezaron a organizarse y buscar formas y a exigir a las empresas privadas y también al Estado, de alguna manera, de conseguir trabajo, pedir trabajo genuino, como decían en esa época, y más allá de que después terminó siendo un plan social, pero una de las cosas que tiene en la agenda del movimiento desocupado era recuperar la fuente laboral y exigir a estas empresas que habían cerrado, que habían dejado mucha gente desocupada, y bueno, empieza a surgir este movimiento piquetero. ¿Por qué se lo conoce como movimiento piquetero? También, antes de seguir avanzando, es una vieja tradición del movimiento obrero también del principio del siglo XX, donde hacían piquetes, muchas veces cuando había huelga, en la época del anarquismo, donde era fuerte el anarquismo, socialismo, donde se hacían huelgas y bueno, los patrones contrataban los famosos rompehuelga para que siga produciendo la fábrica, y los trabajadores se ponían en el medio y no dejaban pasar a esos trabajadores que querían ocupar esos espacios, y eso se lo llamaba piquete. Entonces, esa vieja tradición la rescatan en este momento para 1990, toda esta década, y empiezan a cortar las rutas, empiezan a cortar la circulación de los autos, camionetas, todo lo que hay en una ruta, y eso era también hacer un piquete, y de ahí viene la cuestión esto del famoso movimiento piquetero, del nombre. Bueno, después de lo de Neuquén también empieza a haber, en el caso de Tartagal, Salta, también otra ciudad donde había sido perjudicada con las privatizaciones de la cuestión del petróleo, y en este caso también surge el movimiento desocupado a la cabeza para exigir trabajo. O sea, como vemos, el proceso de la década del 90 termina estallando después de todo esto en el 2001, pero ya viene dándose en toda esta década del 90, y Jujuy no fue ajeno a todo este movimiento. Nosotros también tocamos alguna vez acá en el programa, en el año 1997 hubo una revuelta grande de parte del movimiento desocupado y también de los trabajadores estatales, que nosotros, bien Alejandro lo sabe, venimos padeciendo bastante, no cobraban los sueldos, por 3 meses, grandes huelgas, los que estábamos en el colegio secundario pasábamos por decreto muchas veces, o lo de la primaria, o sea, era un caos en la provincia de Jujuy, y en el 97 da un salto esa lucha, donde el movimiento desocupado, junto con los trabajadores estatales, gremios como el del SEDEN, ADEP, SEOM, ATE, terminan derrotando en la ruta 34 del Libertador General San Martín a la Gendarmería, y bueno, ahí también da un salto en la organización, y donde se instala de manera permanente el movimiento desocupado en Jujuy, que hasta el día de hoy sabemos que existe, no por gusto, sino que lamentablemente lo que es permanente es la desocupación estructural que hay en Argentina. Pero bueno, eso ya para el año 97, bueno, acá en el año 98 hay una pequeña estabilidad hasta que se termina de estabilizar totalmente el régimen político jujeño,
pero en el año 99 a nivel nacional hay una nueva elección donde, bueno, llega un grupo que se autodenominaba como la Alianza, donde estaban los radicales con un sector, el Frepaso, que era un grupo político progresista, si se puede decir, y que llegan y ganan las elecciones, le ganan al peronismo, en este caso al Partido Justicialista que estaba liderado por Carlos Saúl Menem, y bueno, con una gran esperanza, muchos sectores de clase media, trabajadores también votan este frente electoral pensando que iba a haber un rumbo diferente, pero la Alianza profundiza ese programa político, que por el tiempo no vamos a tener para profundizar lo que era el menemismo, pero sí sigue agudizando, digamos, esa tarea de seguir empobreciendo a grandes sectores de trabajadores, sectores medios, y continúan con ese programa, y sobre todo había una de las cuestiones económicas que era la convertibilidad, que eso en algún momento fue exitoso, entre comillas, vamos a decir así, pero a costa de que se privatice todas las, como se decía en esa época, vender las joyas de la abuela, que eran las empresas públicas que estaban en manos del Estado, bueno, y eso permitió sostener lo que se conocía como la convertibilidad, que era el dólar y el peso tenían el mismo valor, un dólar valía un peso argentino, y bueno, pero ya para el 2000, para la década, la nueva década y el nuevo siglo, en el 2000, ya eso no daba para más, pero el frente político de la Alianza continúa con este programa y lo profundiza aparte, y ya ahí juega un rol importante también el FMI, donde viene con algunos préstamos como el famoso mega canje, y bueno, y surge también otro personaje de la década del 90, que también estuvo en la década del 80, que era el famoso ministro de Economía Cavallo. Bueno, todo eso llevó a una debacle total, porque ya no solamente el ataque frontal era al movimiento desocupado, que bien relaté que se venía organizando, sino que también hay un ataque frontal a la propia base social del radicalismo, que era la clase media, sobre todo la clase media urbana, de Buenos Aires, de Capital Federal, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, donde terminan quedándose con los ahorros, que hay el famoso corralito, y todo esto lleva, digamos, a lo que conocemos como el 2001, y fundamentalmente lo que quiero destacar, que acá se produce una alianza que muchas veces en el 89 no estuvo, esa alianza no estuvo presente, cuando surgieron en la hiperinflación con Alfonsín y surgieron los saqueos, lograron enfrentar a la clase media con los trabajadores pauperizados, que son los que hacían el saqueo, y en el 2001 quisieron hacer lo mismo, pero en ese caso no pudieron separar a la clase media de los trabajadores, porque en el 19, la noche del 19, miércoles 19 de diciembre de 2001, los primeros que salen son los sectores de clase media, a hacer los famosos cacerolazos, son los que salen a repudiar primero al gobierno de la Rúa y específicamente pidiendo la renuncia de Cavallo, y en la jornada del 20 es donde se hace presente ya en la tarde, mañana tarde, el movimiento desocupado junto con el movimiento obrero totalmente presente, pero no organizado con sus centrales sindicales, lamentablemente la CTA, la CGT, que habían programado para esos días un paro, lo terminan levantando por el temor de que sobrepase todo ese movimiento sobre lo que se venía dando, y ahí surge esa alianza que decía en esa época, Cacerola y Piquete, la lucha es una sola, y bueno, y eso es muy reivindicable porque en ese momento la clase media termina, digamos, aliada de una fracción del movimiento obrero, en este caso desocupado, cosa que en algunos otros momentos históricos muchas veces costaba. En el Cordobazo, por ejemplo, sí hubo una unidad de obreros y sectores medios estudiantiles sobre todo, pero después en otras jornadas estuvo desaparecida esa alianza, y es fundamental porque la clase media viene siendo muy golpeada en todos estos últimos años en la historia argentina y termina siendo proletarizada, pero en su inconsciente o su conciencia todavía está esta cuestión de aspirar a ser un gran burgués y no darse cuenta o no querer
reconocer que está siendo proletarizado gran sectores de la clase media y que hoy está pasando ese proceso. Pero bueno, para finalizar, seguramente ustedes tienen para aportar, quería recordarles que después de todo este proceso, de que yo le venía contando de lo que fue el movimiento piquetero que surgió en la década del 90 y que termina llevando esa alianza con la clase media a tirar abajo al gobierno de la Rúa, la clase media se organiza en Capital Federal, sobre todo en las asambleas populares, y el movimiento piquetero se organiza en esto que decía al principio, que la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, y yo no voy a profundizar mucho porque después la idea es invitar a una compañera que escribió casualmente un libro de este tema preciso, que es la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, pero lo importante es verlo, este hecho político para un momento histórico donde no solamente se había tirado un gobierno, sino que se estaba discutiendo un régimen social, económico y político que había empezado en los 90 y que se había profundizado en el 2001, y esta asamblea de trabajadores ocupados y desocupados no era solamente un organismo sindical o electoral, era un organismo de poder donde se estaban planteando y discutiendo de fondo de qué salida se le daba a Argentina. Entonces, muchas veces no se lo conoce a este organismo porque, obvio, los grandes medios de comunicación, a lo sumo, hacían referencia a las grandes asambleas que se daban en ese momento en Capital Federal, donde había sectores medios, los barrios porteños se estaban organizando, pero este famoso bloque piquetero que se había organizado, donde estaban organizaciones como por ejemplo la de Castel, que es el MIG, estaban después los MTD, estaban también el MTL, donde había sectores de izquierda, estaba el Polo Obrero, estaba bueno el MST, también había grupos que empezaron a surgir en ese momento y que eran el sector más que quería ir a fondo y no solamente plantear una salida electoral o un cambio de gobierno como pasó, que en esa semana o en esos días hubo 5 presidentes. Entonces eso es lo que tenemos que ver, de que la profundidad de la crisis que había, y en ese momento se planteó una salida y un organismo fundamentalmente de poder que no se lo pudo después terminar desarrollando, por supuesto, porque el sector dominante, o sea, la burguesía argentina, dio una salida a toda esta crisis que después fue primero con Duhalde, que después terminó en una masacre, lamentablemente con la muerte de Costec y Santillán, y terminó definitivamente con una salida democrática electoral con Néstor Kirchner y con también este rebote económico y a la vez favoreciéndose con el aumento de la venta sobre todo de la soja, y bueno, y ahí fue, digamos, otro cantar, pero es fundamental recordar lo del 2001 porque muchas veces se recuerda así, como decía Alejandro al principio del programa, hubo 38 muertos, o sea, fue muy grave la situación, y los muertos lo puso la clase trabajadora, y pero no se refleja esta cuestión de que los trabajadores, más allá de que salen a luchar, también se planteen en algún momento de qué salida darle, porque esta salida electoral, nos guste o no nos guste, es una salida netamente de la clase social empresarial o burguesa, y no es una salida de los trabajadores, por más que la apoyen los trabajadores, que muchas veces sabemos que los trabajadores, o nos guste o no, apoyan alguna fracción burguesa, pero muy pocas veces se discute una salida netamente de trabajadores. Y lo que yo quería rescatar, que en el 2001 sí hubo una opción que no es muy conocida, y bueno, por eso nosotros también la queremos reflejar, y que más adelante vamos a profundizar un poco más de esta famosa, no tan famosa porque no es muy conocida, pero que es necesario por los tiempos que vienen, y la historia sirve para eso también, para ayudar a refrescar la memoria y sobre todo para rescatar aquellas experiencias que le pueden servir para el futuro, sobre todo a las clases populares, como decimos nosotros, que es la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Perfecto, Raúl. Ale, ¿algo Sí, para agregar? sí, estaba pensando en lo que hablaba o lo que exponía Raúl. La clase media, Ezequiel Adamowski, Raúl, acordate, es quien escribió sobre el desarrollo, el origen de la clase media en Argentina, y él menciona esta situación digamos, de alianza entre la clase media y los sectores de trabajadores en aquella jornada del 19 y 20 de diciembre. Y la clase media sale en primer lugar a protestar con las cacerolas. Recordemos que se había producido el corralito que había
había imposibilitado, que le imposibilitaba a quienes tenían ahorros en los bancos hacerse de ellos, ¿no? El Estado se los había, se los había, había prohibido, digamos, hasta determinada cantidad de pesos, de dólares, sacar esos ahorros de las cuentas, de la clase media, ¿no? Y ahí sale la clase media, a protestar. Luego se suman, como bien dijo Raúl también, los sectores populares, y bueno, Adamowski dice que sectores de la clase media no se definían como clase media, sino que pasaron a formar parte de ese reclamo popular sin hacer ese distingo entre clase media y sectores populares, ¿no? Y también la experiencia de las asambleas que vos mencionabas, Raúl, el famoso que se vayan todos, y al final no se fue nadie, todos siguieron. Luego de unos meses la situación se recompuso, las asambleas fueron perdiendo vigor hasta desaparecer, ¿no? Lamentablemente, pero bien vale como un ejemplo de lo que podría llegar a ser en algún momento una expresión popular, ¿no? De tomar las riendas del destino del país por parte no de las clases dirigentes o de las clases empresariales o de las clases dominantes, sino también, principalmente, obviamente, de los sectores populares, de los sectores de trabajadores, tomar las riendas del país de una manera definitiva. Algunos autores, creo que Adamowski también lo dice, lo que faltó en ese momento fue organicidad en esa protesta y en esas asambleas, ¿no? Que lamentablemente después se fueron diluyendo con el paso del tiempo y se volvió a la situación anterior, ¿no? No se fue nadie. Así es, Alejandro. Bueno, yo lo último quiero mencionar, lo que decía vos, Alejandro, al final, esta es la cuestión de la organización. O sea, el movimiento piquetero, bueno, después la clase media con la Asamblea Popular, mostraron una incipiente organización, sobre todo el movimiento piquetero que tenía un poco más de organización. Lo que algunos autores que después voy a mencionar acá, de donde traté de reconstruir lo que comenté, dicen lo que faltó realmente es un partido como sí lo tuvo la clase dominante. O sea, el Partido Justicialista jugó un rol muy importante para reconstruir toda esta cuestión de lo que decía vos, el que se vayan todos, porque el que se vayan todos era para los radicales, para los peronistas, fundamentalmente para los radicales que habían llegado con esa promesa de cambiar todo y no cambiaron nada, pero jugó un rol muy importante el Partido Justicialista, sobre todo el de Gran Buenos Aires a través de Duhalde, para organizar. Y lo que le faltó a los sectores de clase media y al movimiento desocupado, que es parte de los trabajadores, es un partido, porque los partidos que se dice de trabajadores eran chicos, siguen siendo chicos lamentablemente, y estaban muchas veces divididos. Entonces es un problema también y es a tener en cuenta. Ahora, lo que quería decir, por ejemplo, recomendar algunas lecturas. Tenemos Oviedo Luis, que es una historia del movimiento piquetero, que es un libro también muy interesante, que habla fundamentalmente del movimiento piquetero. Después Fábricas Ocupadas, que es un libro de Pablo Heller, que también ahí no hice ninguna mención, pero también como se cerraban las fábricas, hubo un gran movimiento de fábricas ocupadas en este momento, sí, de parte de los trabajadores. Y después hay un libro muy interesante, que lo estoy leyendo en estas vacaciones, que es La Plaza es Nuestra, que es muy interesante porque toma como eje el 2001 y va relacionando con la lucha de clase del movimiento obrero argentino, empezando con la Semana Trágica, después la gran huelga de la construcción en 1936, después toma lo que fue el Cordobazo, relacionado todo con el argentinazo, de cómo en ese momento alguna vez había organización, alguna vez había partido, o de cómo eran las estrategias del movimiento obrero, si era más revolucionario o era reformista. Me olvidé que también lo toma el 17 de octubre, también relacionado con el argentinazo del 2001, y después, bueno, por supuesto, una muy poca conocida, que es de 1975, unos meses antes del golpe de Estado, que son las coordinadoras interfabriles de Buenos Aires, que también fue muy importante ese movimiento.
Y bueno, interesante este libro que se llama La Plaza es Nuestra, es de historia del movimiento obrero en relación con el Argentinazo del 2001, que es de Eduardo Sartelli. Y después, bueno, la última recomendación, y que eso sí vamos a profundizar con esta historiadora también, que es Yanina Harari, que el título de su libro es ¿Qué fue la Asamblea Nacional de los Trabajadores? Que es también lo que largué algunas cosas, pero creo que es interesante que cuente esta investigadora, que ella estudió más en profundidad de qué es lo que fue este organismo, que decía yo que para mí es un organismo de poder, más superando la cuestión electoral y sindical, y también esta cuestión asistencial que hacía el movimiento desocupado. Pero bueno, de mi parte era lo que quería comentarles, espero que se haya entendido, pero bueno, gracias. Perfecto, Raúl. Bueno, Bien, bien, ¿no? Perfecto, y también muy, muy clara la explicación de Raúl, tu explicación, Raúl, tu relato sobre aquellos sucesos. Bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero yo viví, digamos, muy vívidamente, muy en la piel aquellos sucesos. Como les decía al principio del programa, recuerdo las imágenes de la represión desatada por la policía en la Plaza de Mayo. Recuerdo cuando la caballería le tiraba encima los caballos a las madres de la Plaza de Mayo sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Sin ningún tipo de remordimiento por parte de la policía, ¿no? Jóvenes llevados de los pelos, arrastrados, y los balazos que terminaron con la vida de tantos muchachos allí en la Plaza de Mayo. Recuerdo mis sentimientos en aquel momento, mis parecer, siendo un trabajador ya de la docencia, un trabajador público, pensaba, ¿no? Acá tan lejos en Jujuy, acá fíjate vos, no se sintió tanto esto. Fue más bien, sí, fue más bien el epicentro era Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, pero después acá en Jujuy éramos casi como espectadores de lo que estaba ocurriendo, aunque también, obviamente, sufríamos aquella situación terrible económica, ¿no? De debacle económica, de crisis económica, crisis social, sueldos sin pagar durante 2 meses, 3 meses, estábamos atravesando las cuasimonedas, cobrábamos con patacones, con, no recuerdo el otro tipo, el ticket canasta que se había bono implementado jujeño. en Jujuy, el bono jujeño, que vos ibas con un ticket de, qué sé yo, de 10 pesos y te lo hacían valer por 8, 7, 6 en los negocios y perdías. En fin, una situación de crisis terminal, al menos ese era el sentimiento que teníamos muchos trabajadores, que este estallido popular, esta rebelión popular del 19-20 de diciembre del 2001 hizo surgir un poquito de esperanza, digamos, en cuanto a nuestra situación, que algo cambiara, y tuve que asistir, y tuvimos que asistir tantos argentinos a que en una semana hubieron 5 presidentes, uno de ellos todavía creo que es senador, Adolfo Rodríguez Sá, Exacto. el otro es el conspirador constante contra la democracia y contra el pueblo, Duhalde, es decir, aquel que tuvimos un gobierno en aquella época. Estaba pensando mientras vos hablabas, ¿quiénes conformaban la alianza? Entre otros, Bullrich, Patricia, y estuvo en el gobierno entre el 2015 y el 2019. Uno pensaba que no iba a volver más, volvió Macri con sus empresas, sus negociados, volvió como presidente 2015-2019, y bueno, el gobernador actual de la provincia, Gerardo Morales, que integraba aquella alianza, ¿sí? Que es senador, y volvió ahora como gobernador. Es decir, hay como, yo creo que lo que tendríamos que rescatar, y eso también es una labor nuestra como profesores de historia, investigadores de la historia, amantes de la historia, sobre todo los sectores populares, es cultivar un poco más la memoria popular, ¿no? La memoria de estos hechos, que la gente las recuerde y que al momento de emitir el voto se acuerde de estos hechos y de sus protagonistas principalmente. Bueno, muchachos, Raúl, ¿algo más para agregar? No, lo que decía Alejandro, que nosotros acá en Jujuy, para esas jornadas
del 2001 es como que no la sentíamos, pero fuimos parte del proceso, porque Jujuy, que en el 97 le había dicho yo, por eso hice el relato de todo el movimiento piquetero, el surgir en todo el interior, siempre en estos procesos profundos, siempre golpean el eslabón más débil. En este caso somos nosotros en la provincia, tanto Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y que creo que de alguna manera fuimos parte de todo ese 2001, porque empezamos a encaminar a este movimiento desocupado, dándole organización en provincias como Salta, Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, y que después, bueno, terminó todo en donde está el poder político, que es Buenos Aires, la capital federal en este caso. Pero no, sí, eso, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que ya estamos medio al borde para la pausa, así que arrancamos con... Yo creería que, no sé si... Vamos a una una pequeña pausa musical con la mano de Felipe y los Pequeñísima. métodos piqueteros Ahí para, está, como para crear el ambiente. ambientar, claro. Exacto. Muchas gracias, Gracias, Raúl. Barbie. Gracias a ustedes, saludos a los muchachos ahí. Volvé. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. 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 Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. 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 Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. 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 Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que